13:43 en la República del Paraguay, 27 grados la temperatura. Lo comentábamos al arranque, la preocupación que genera esta situación con los estudiantes de instituciones públicas y privadas también sobre la violencia y estas amenazas de por medio que obligan a que el Ministerio de Educación active su protocolo y también la intervención, obviamente, de las autoridades, tanto policiales como fiscales. Nos acompaña, agradecemos su tiempo, la viceministra de Educación, la señora Alcira Sosa. Viceministra, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Judith, y a toda la audiencia. Bueno, viceministra, preocupados realmente como sociedad, como padres, esta seguidilla de hechos de violencia, de amenazas y lo más preocupante de lo que ocurrió en Independencia. ¿Cómo están manejando desde el ministerio? ¿Qué otro protocolo se pretende activar ante esta seguidilla de situaciones, viceministra? Bueno, en términos de protocolos, empiezo por la última pregunta. En realidad nosotros tenemos varios protocolos que han sido actualizados últimamente, algunos datan ya de más de una década y por eso se actualizan conforme también las normativas vigentes. Ahora que sin dudas y sobre todo el hecho de que ocurrió hace una semana en Independencia nos enlutó a todos, no solo en el Magisterio Nacional, sino como sociedad. Y bueno, los subsiguientes hechos que están siendo denunciados como amenazas a docentes o directivos o también a estudiantes, como el que surgió ayer, realmente nos preocupa y sin duda que en términos del trabajo interinstitucional, porque al ser situaciones de amenaza, ya actuamos en algunos casos con Fiscalía, en primer lugar por supuesto con la Policía Nacional y la Defensoría de la Niñez, y así vamos haciendo los trámites correspondientes para atender la situación y nos constituimos en las instituciones educativas los representantes de diversas dependencias de modo a poder atender los casos. En algunos casos terminaron declarando que fueron bromas, ¿verdad? Pero bromas sin duda que de muy mal gusto y justo en las circunstancias posteriores al lamentable hecho de la directora del Colegio Nacional Gervasio, de San Gervasio. Entonces estamos alertas, estamos actuando según las situaciones y por supuesto que seguimos con los mecanismos propios de prevención, porque de lo contrario se instala como que pareciera que todas nuestras escuelas y todos nuestros estudiantes, conviene recordar que tenemos más de 10.000 escuelas entre las oficiales, las privadas y las subvencionadas y más de 1,5 millones de estudiantes en el sistema. Y si bien estas situaciones son preocupantes, no están ocurriendo en todas nuestras escuelas. Creo que también es importante no estigmatizar las escuelas en el sentido de que las escuelas son espacios inseguros. Hay situaciones que son de público conocimiento, pero las escuelas siguen siendo espacios seguros y eso es importante porque eso también para nosotros como sociedad y como familia nos da la garantía de que nuestros hijos estén seguros en las escuelas y de que todo el personal hace lo propio cuando se dan estos lamentables hechos. Viceministra, a raíz de todo lo que está aconteciendo, así como también lo que conlleva esta nueva generación, ¿se podrían plantear una reforma educativa? Bueno, el tema de la reforma educativa sin duda es una discusión que hay que darla después de 3 décadas de reforma, no solo por estas situaciones, sino porque sin duda los desafíos de la sociedad del conocimiento, las nuevas maneras de aprender, hacen que tengamos que reconfigurar muchos aspectos, pero Paraguay tiene aún una deuda histórica. Cuando hablo de deuda histórica no me refiero solo al tema de infraestructura, porque pareciera que es la deuda histórica que como que tiene más peso en términos de necesidades de inversión. Nosotros necesitamos que todas nuestras instituciones educativas tengan las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades escolares. Y eso tiene un costo, o sea, la calidad tiene costo, y lo sabemos porque los países que hoy están con los mejores resultados en términos de logros de aprendizaje han invertido durante 30, 50 años para llegar a esos resultados. Esa es una discusión que iniciamos en el marco de la construcción del Plan Nacional de Educación al 2040 y que de alguna manera
se interrumpió cuando justamente teníamos que empezar a discutir esas fuentes de financiamiento y tratar de llegar a un pacto social que realmente nos permita avanzar en generar las condiciones para que se den estas garantías constitucionales, ¿verdad?, del derecho a la educación. Y allí uno de los puntos que hoy probablemente salta con mucha fuerza es esto de que muchas de nuestras instituciones, el 20% para ser exactos, porque tenemos todos los diagnósticos y todos los costos de lo que esto supondría, solo el 20% de nuestras instituciones tienen un equipo así básico conformado, o sea, además del director y los docentes, algún personal técnico en función de coordinador o evaluador o psicólogo según el perfil. Y uno de los grandes desafíos era justamente de acá al 2025 que el 100% de todas nuestras instituciones tengan estos equipos básicos que tienen que estar constituidos para hacer posible justamente todos los aspectos de esta formación integral. Ojo, entendiendo que la formación integral del estudiante no es solo responsabilidad de la escuela. En la escuela los tenemos 4 horas a los más pequeños hasta el 6º grado y 5 horas a los chicos del tercer ciclo y la educación media. Entonces, por eso es que siempre hacemos énfasis en esta corresponsabilidad o en este contrato social con las familias para hacer posible el proceso educativo y un proceso educativo que nos garantice en la escuela esas oportunidades de aprendizaje que se requieren. Exactamente, justamente la siguiente pregunta que le iba a hacer, viceministra, tenía que ver con eso, porque creo que hay que mirar un poco más allá de lo que está pasando y no toda esa responsabilidad a un sistema educativo que usted bien reconoce está en falta, con déficit. Pero eso es la política de Estado, la responsabilidad de educar a nuestros chicos. Pero ¿cómo ellos llegan a las instituciones educativas? Esa educación primaria que uno recibe en la casa. Yo creo que hay que replantearse también esa situación de qué está pasando en nuestros hogares y qué tan ya afectados a veces nuestros pequeños llegan a las aulas. Así mismo, Carlos, y por eso yo siempre sostengo que la escuela sigue siendo un lugar seguro y pongo como ejemplo los tristes casos de abusos sexuales. El 80% de los casos sabemos que ocurren en el contexto familiar, pero ¿y dónde se detecta? En la escuela, con el apoyo de nuestros docentes y directivos que tienen unas herramientas básicas, conocen a los estudiantes y aplican los protocolos y son quienes hacen además las denuncias, ¿verdad? Eso es importante reconocer el rol de la escuela y de los actores que están en las escuelas, pero es importante analizar también desde un aspecto incluso sociológico cuáles son las nuevas pautas de crianza de las familias. O sea, el promedio de edad de los padres de familia que hoy tienen niños o jóvenes en las escuelas está entre 30 a 40 años. También hasta 50 sin dudas, ¿verdad? Pero el promedio de edad es ese. Entonces, en base a esto, ¿cuáles son los requerimientos que también tiene esa familia? Nosotros podemos impulsar escuela para padres, ese tipo de estrategias. De hecho, trabajamos con los padres que sí asistan a las escuelas cuando la escuela convoca. No siempre es tan posible eso, se entiende una situación socioeconómica mucho más compleja, además de los índices de pobreza, por supuesto. Esto se complejizó post pandemia en el sentido de las necesidades socioeconómicas de las familias por las pérdidas de los empleos, entonces hace probablemente que los padres estén menos horas en el hogar, pero tenemos que encontrar las estrategias para el cuidado de nuestros hijos y finalmente de todos los adultos de esta sociedad, de nuestra generación joven, ¿verdad? Finalmente ellos son menores de edad y están bajo el cuidado y la responsabilidad de la familia, del municipio, del Estado, en sus distintas instancias de acuerdo a las responsabilidades que ya están definidas en la Constitución Nacional. Totalmente. Viceministra, queríamos tener una visión y una versión también oficial por parte del MEC, por eso la molestamos. Muchas gracias por su tiempo y bueno, vamos a seguir hablando sobre este sensible tema que realmente hoy nos preocupa y nos alarma realmente por los episodios de violencia y por los conatos de violencia que se dan últimamente en las instituciones. Muy amable, viceministra Alcira Sosa, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, cuando gusten.